Masejet Ketubot, Afhet Amudalef 8a, 5 líneas de arriba para abajo, dice la Gemara. Ve amarragi de la marrava, Omer Ashkim Veshne Perekze, o Eshne Masechtazo Neder Gadol Nadar Lelohe Israel. Valo Mushba Veomedhu, Ven Shevua Harala Shevua, Maika Mashmalan, de Afilu Zaruze Be'alma, Ainu de Ragi del Kamaita, Hakamashmalan, que mande Ibai Patar Nafshe Bekriat Shema Shaharit Verbit, Mishumha Chichai Shevuale. La Gemara trae una alajá en nombre de Rav Gid y en nombre de Rab, que no es la primera, ya mencionamos en la clase anterior una alajá de él. Dice la Gemara que ¿qué pasa? Dice Rav Gid en el nombre de Rab lo siguiente: ¿qué pasa si una persona viene y dice, voy a madrugar y estudiar un capítulo, este capítulo específico? ¿Sí? O dice, voy a madrugar y estudiar este masejet, este tratado. Dice la Gemara, quiero que sepas que es como si fuera un juramento. Neder Gadol Ul Elohe Israel. Es como si fuera un juramento. No se refiere a Neder porque Neder es sobre un objeto y aquí sobre una conducta física, sobre una acción física, sino Shemua Gedolá. Es como un juramento grande que hizo para honor a Akadosh Baruj Hu. Pregúntale a Gemara, ¿a qué se refiere que es un juramento grande? ¿Qué significa que recae? ¿A qué te refieres a decir? Aparentemente, si es para decirte que es un juramento de tal manera que si no lo cumpliste, transgrediste un juramento y tienes que traer el Corban, no puede ser. ¿Por qué? Porque como dijimos también en la clase anterior, ya que hay una obligación de por sí de estudiar, ¿sí? Entonces, no puede ser que de por sí hay una obligación del Har Sinai, de estudiar. No puede ser que cuando juras estudiar y transgredes, traes un corbán. Cuando transgredes un juramento, traes un corbán únicamente cuando de por sí no hay obligación sin el juramento, pero si hay obligación no puede ser que hay corbán. Dice la manera que entonces no puede ser que me quiera enseñar eso, que tiene que traer corbán, porque no tiene que traer corbán. Entonces, ¿qué me va a enseñar? Que es para que se puede jurar para incentivarse uno mismo para estudiar. Eso ya lo estudiamos de la halajá anterior, que uno puede jurar para incentivarte uno mismo a cumplir una mitzvah, a estudiar y demás. Entonces, ¿cuál es el hidush? Dice la Gemara, el hidush es el siguiente. El hidush es que en este caso, si la persona jura y transgrede el juramento, sí tiene que traer corbán. ¿Por qué? Porque aunque hay una obligación desde el Har Sinai, desde el Har Sinai de estudiar, pero ese estudiar se puede salir de Jehová cuando uno dice Kriyat Shema en Shahriti en la mañana y en la noche, suficiente, cumplió la mitzvah. Entonces, el hecho que está jurando para estudiar un capítulo o para estudiar un tratado es algo que no está obligado desde el Har Sinai. Por lo tanto, nos quiere enseñar aquí en nombre de Rab que una persona que viene y jura, que dice que va a estudiar un tratado, que va a estudiar una Mishnah, sí tiene que cumplir el juramento, y en caso que no cumplió el juramento y transgredió, sí tiene que traer ¿qué? Un corbán, porque no es que de por sí tiene una obligación de estudiar el capítulo, estudiar ese tratado, porque la obligación mínima que es, sale de Jehová con Kriyat Shema en la mañana y en la noche. Ese es el hidush de él. ¿Ah? Se obligó, correcto, se obligó algo adicional, ese es el punto. Próxima la de Rav Gid en nombre de Rav Amar Rav Gid la Amar Rav Haomer le Haber Nashkim venishne perek ze ala la Ashkim sheneemar veyomer elai kum tze la bika vesham adaber otach vaetze la bika vine sham kevod Hashem omed. Dice Rav Gid en nombre de Rav, una persona que le dice a su compañero, madruguemos y estudiemos un capítulo. Dice la Gemara, el hecho que le dijo él a su compañero, él tiene que estar primero en la sinagoga o en el lugar donde van a estudiar. ¿De dónde lo aprendemos? De Yehezkel, que la presencia divina le dijo a Yehezkel, kum tze la bika, salga a la bika, y ahí voy a hablar contigo. ¿Y quién fue el primero que llegó a la bika? La presencia divina, que fue la que lo convocó. Amar Rabbi Yosef, Nidu b'halom tzarich asara bnei adam leatir lo, ve'ud etanu ilcheta, aval matnu velo tanu lo, ve'ileika etanu ilcheta afilu matnu velo tanu, ve'ileika lizel ve'elite b'parashat derachim, ve'yahiv shelama lebe'asara, de mikal ain le'asara de gambrei ilcheta. Dice Rabbi Yosef, ¿qué pasa a una persona que estaba dormida y tuvo un sueño? Y en el sueño soñó que los comulgaron. Si volvemos al tema de excomulgación, soñó que los comulgaron. Dice la Gemara, para poder anular esa excomulgación cuando se despierta, tiene que anularla, que 10 personas se la anulen. ¿Por qué? Porque puede ser que, aunque en el sueño una sola persona los comulgó, pero puede ser que ese mensajero de quién, esa persona era mensajero de Hashem Yitbaraj. Y por lo tanto, la presencia divina es como si fuera que los comulgó. Por lo tanto, para poder anularlo necesitas tener 10 personas, que cuando hay 10 personas, la Shejina reposa ahí. O sea, tienes que anularlo en la misma manera que lo creaste. Ya que cuando lo creaste fue como uno en el sueño, que puede ser que fue por mensajero de Hashem Yitbaraj, para anularlo tienes que también tener la presencia divina presente. Dice la Gemara. Así es, imagínate. Dice la Gemara, y también estas 10 personas tienen que ser personas de nivel, que estudian Gemara. Pero si no estudian Gemara, sino nada más Mishnah, no sirve. Sin embargo, si no hay nada más unos que estudian Mishnah, sí sirve. Dice, ¿de qué pasa si no hay unos que no estudian ni Mishnah ni Gemara? Dice la Gemara que se vaya y se siente y se para en un cruce de calles y que le diga a 10 personas Shalom.
¿sí? Para que ellos también le respondan que cuando uno le dice hola, que el otro dice también hola, dice también shalom. Y así tiene bendición. Y mientras quien consiga 10 personas que sepan Gemara para poder anular la excomulgación, va a tener esa bendición de esas 10 personas que dicen shalom para que no le vengan sufrimientos o demás. Muy fuerte esto, efectivamente. Amale Rabina le Rabashe y Adaman Shamte Mao de Leshire. Dice la Gemara, ¿qué pasa si uno soñó que alguien lo excomulgó y cuando se despertó, él sabe, ¿sí?, quién lo excomulgó en el sueño? ¿Sí? Él sabe quién es la persona que los comulgó a él en el sueño. ¿Puede ir donde esta persona única para para que le anule la excomulgación o no? Dice la Gemara, no puede. ¿Por qué? Porque puede ser, como mencionamos, que cuando los comulgó es por mensajero de Hashem Yitbaraj. Y para anular la excomulgación no es mensajero de Hashem Yitbaraj. Entonces no recae, porque el hecho que lo hizo es por mensajero de Hashem, y cuando lo va a anular no es por mensajero de Hashem. Entonces no es suficiente uno, sino aunque sea la misma persona, no es suficiente que lo anule, sino tiene que tener a 10 personas. Próxima duda, amarle rabaja le rabashe, shamteve sharule bejalme. Mai, amarle que Shem shi ifshar levar veloteven, kaj ifshar la jalón velo de barim betelin. Dice la Gemara, ¿qué pasa si en el sueño uno soñó que los comulgaron y en el mismo sueño ¿qué le hicieron? Le anularon la excomulgación. ¿Está bajo control? ¿Está anulada o no está anulada? Dice la Gemara, de la misma manera que no existe granos de trigos que no tengan paja, igualmente no existe un sueño que no tengan cosas no reales. Y por lo tanto, en el caso que soñó que los comulgaron y al mismo tiempo soñó que en esa misma noche que le quitaron la excomulgación, puede ser que lo real que es, puede ser que el grano del trigo es la excomulgación y puede ser que la parte de paja, lo que está mezclado malo, lo no correcto es lo que anularon la excomulgación. Por lo tanto, sospechamos de que no queda anulada y todavía se tiene que anular y todavía está excomulgado. La Gemara trae una historia. Rabin Havelenidaret Vitu. Atale Kame de Rabashe Amarle Baal Mao Sheyase Shaliach Leharatat Ishto. La Gemara continuación trae una historia que habla de qué? De un juramento, no de excomulgación, de otro tema de juramento. Volvemos al tema de juramento, de promesas. Dice la Gemara, Rabina tenía a su esposa que hizo una promesa. Y fue enfrente de Rabashe y le dijo, mira, quiero anular la promesa, pero mi esposa no está conmigo. Pero ella me permite, yo soy su mensajero. ¿El esposo puede venir a anular una promesa en vez de la esposa o no? Amarle y mejanfim in y lo. Dice la Gemara, te voy a explicar. Ya que la manera regular, si explico según los mefarshim, ya que la manera regular de anular una promesa es como, es a través que uno personalmente vaya donde 3 jajamim, donde 3 personas y anule la promesa. Entonces en este caso entiendo de que el hombre va a ir en vez de la mujer y normalmente ishtoke gufo, el hombre es como parte de la mujer y es mucho mejor que un mensajero en este caso, pero no alteramos mucho y por lo tanto si ya hay 3 jajamim sentados, él puede hacerlo en vez de la mujer. Pero si él tiene que unir y reunir a 3 jajamim, para poder hacer ese proceso, le decimos, no reúnas y no hagas todo un problema o todo un movimiento que la gente se entere de todo esto. O sea, si ya hay 3 personas sentadas, puedes anular el nombre de tu esposa. Pero si tienes que reunir a las 3 personas, no lo hagas para no hacer todo un prisomeno. Y la Gemara entiende esto, deduce esto 3 alajot. Una, shmamine tlat. Shmamine van a ser shaliach leharatat ishto. Shmamine lo shari lemisha nidra beatra de rabé. Ushmamine ki mehanfim shapir dam. Dice la Gemara, 3 alajot podemos aprender de esta historia. Una, que efectivamente el esposo puede anular una promesa en vez de su mujer. Puede estar en puesto de ella y ella no tiene que venir. 2, que un jajam no puede anular una promesa en el lugar que vive su jajam, un jajam más grande que él. ¿Por qué? Porque ahí está que Rabina fue enfrente de ¿quién? De Rabashe a anular la promesa de la esposa de Rabina, pero Rabina también era un jajam. ¿Por qué él no anuló lo mismo? ¿Sí? El hecho que fue vemos de que siempre, aunque él es jajam, aunque Rabina es jajam, si hay un jajam más grande, tiene que ir donde ese jajam. Y por último, vemos de que todo lo que un esposo puede anular una promesa en vez de su esposa, una promesa de su esposa, sin su presencia, como parte de ella, es únicamente cuando no hay que reclutar y reunir a los 3 jajamim. Pero si ya están unidos, ahí sí se va a poder, y si no están unidos, no se va a poder. Sigue diciendo la Gemara, Veshamta afilu beatra de Rabbe, Veyahid mumje shari shamta. Dice la Gemara, sin embargo, lo que es una anulación de una excomulgación, eso se puede anular a través de un jajam, inclusive cuando en ese mismo lugar hay un jajam más grande que él. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que si no lo anula un jajam, aunque no sea el más grande, si no permitimos eso, pues se va a quedar excomulgado más tiempo. Y normalmente si la persona ya tiene el derecho a anularse la excomulgación, es porque ya hizo teshuva o lo que sea. Entonces, ¿por qué lo vas a dejar más tiempo en eso? Entonces no es correcto decir, no, este jajam no puede, nada más el jajam principal. ¿Por qué? Porque si no, se va a mantener la excomulgación y no es correcto. Si hizo teshuva, pues que ya se lo saquen. Y aumenta la Gemara diciendo que cuando se va a anular una excomulgación, no es necesario 3 personas, o es necesario 3 personas regulares, o
Uno también es suficiente, pero tiene que ser uno que sabe todas las halajot perfecto y mumje, un profesional para estos temas. Sigue diciendo la Gemara ahorita vuelve al tema que mencionamos en la clase anterior. Una persona que menciona el nombre de Dios en vano, ¿sí? Dice la Gemara, Amar Rabbi Shimon bar Zevid, Amar Rabbi Yitzhak bar Tabla, Amar Rabbi Haya Arija de Ber Rabbi Yaha, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Haina, Amar Rabbi Measham Ishmed Rabbi Yehuda bar Ilai. Mai dichtiv zarcha lachem ire shemi, elu bene Adam shehem yereim leotzi shem shamaim lebatala. Dijo Rabbi Shimon bar Zevid, en nombre de Rabbi Yitzhak, en nombre de Rabbi Haya, en nombre de Rabbi Zera, en nombre de Rabbi Elazar, en nombre de Rabbi Haina, en nombre de Rabbi Measham, en nombre de Rabbi Yehuda bar Ilai. ¿Qué es el significado de Malachi? ¿Cuál es el significado que dice Bezarjalahem ir eshemi? Les traerá el sol alumbrará para los temerosos de mi nombre. Temerosos de mi nombre. ¿Qué significa? Dice la Gemara, para decirte que las personas que se cuidan de no sacar el nombre de Dios en vano, Dios les sacará el sol y los alumbrará. A eso se refiere. Sigue diciendo el versículo, Shemesh tzedakah umarpe amar abayeshma mine hirga de yome maseh. Upliga de Rabbi Shimon ben Lakish, damar en geinom la olama ba el HaKadosh Baruch Hu motzi hama min artika, tzadikim mitrapim ba u'shaim notonim ba. Sheneemar, bezarcha lachem ire shemi shemesh vegomer. Velo de la shemitrandenim ba. Sheneemar, vitzatem ufishtem keegle marbek. Vereshaim yodim ba. Sheneemar, hine hayom ba boer katanur vegomer. Dice la Gemara a la continuación de este mismo versículo, dice, Shemesh tzedakah umarpe. El sol va a ser cura. Shemesh marpe, refuá, va a ser refuá. Dice, vaya, ¿a qué se refiere esto? Para decirte que el día, mejor dicho, el polvo del día, del calor, el polvo caluroso, ¿sí? Eso causa que la persona se cure. O sea, el polvo caluroso que se ve cuando hay sol, cuando hay mucho sol por la ventana, eso hace que cure a la persona de enfermedades. Y dice la Gemara, esta explicación de Abaye discute con la explicación de Rabbi Shimon ben Lakish, de Resh Lakish, porque Abaye, como acabamos de explicar, él opina que este versículo, Shemesh tzedakah umarpe, te viene a decir que el sol, que el polvo que se ve por la ventana en el momento del sol, ¿sí? Cura, o sea que es una cura para hoy en día, para el Olam Hazé, para el mundo que estamos ahorita. Y se le llama, esto no va como la explicación de Rabbi Shimon ben Lakish, porque él opina, él dice lo siguiente, no hay Gehinom, ¿sí? Después de Tehiyat HaMetim, después de la resucitación de los muertos. Sino, ¿qué pasa? HaKadosh Baruj Hu saca el sol de su lugar, los tzadikim se curan con eso, y los reshaim, Barminan, se queman con eso. ¿Y de dónde saca esta fuente? Del mismo versículo. O sea que él estudia que Resh Lakish opina que este versículo es mencionado después de la resurrección de los muertos, no hoy en día, sino después. Dice la Gemara, sigue diciendo Resh Lakish, que una vez después de la resurrección de los muertos saquen este sol, no nada más los va a curar, sino también los que ya están curados, o después de lo que ya se curaron, o los que están sanos, se van a deleitar de este sol, o se va a hacer un sol placentero, como está escrito en el versículo, en la continuación del versículo, Vitzatem fishtem kegle barak, lo cual significa que se van a aumentar y crecer y engordar como terneros que los meten al establo y le dan de comer. Dice la Gemara, y la fuente de que los malvados van a acabar con ese sol, o sea, se van a exterminar, se van a quemar, es como dice en el versículo anterior, Hine yom ba boer katanur, etc. Después dice ahí, Beliatotam, que va a venir el fuego, como el fuego, el calor del horno, Beliatotam, y los quemará. Entonces, esa es la fuente para Resh Lakish. Pero de todas maneras vemos que hay una discusión entre Abaye y Resh Lakish, cómo estudiar este versículo que dice que menciona Shemesh tzedakah umarpe. Si habla sobre hoy en día, que el sol, el polvo que sale por la ventana en el momento que hay sol cura hoy en día, o se refiere después de Tehiyat HaMetim, en el mundo venidero, no el mundo venidero después de la muerte, sino después de Tehiyat HaMetim, después de la resurrección de los muertos, de que ese sol es el que va a curar a los tzadikim, y los que ya están curados o sanos van a tener, inclusive se van a deleitar con ese sol. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.